Oh, capitán, mi capitán. Oculus Reparum. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro ¿Quién idioma. es en este reino la más Buen hermosa? trabajo. Porque mi padre me lo prometió. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, Esto es un montón de Francamente, basura. querida, eso no me Creo que importa. cualquiera que se enamore está chiflado. No me llames Junior. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de cine actual, bienvenidas a la Casa del Cine. Toca hablar de un estreno, toca hablar de Marvel, que hacía tiempo que no traíamos una cinta de la Casa de las Ideas, y en este caso traemos una cinta que ya adelantamos, que nos ha devuelto un poquito la ilusión que la propia Marvel nos había arrebatado recientemente. Hablaremos de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, una cinta que no solo un evento en sí misma, que lo iba a decir hace unos años, sino que ha traído ríos de tinta por su accidentada producción, que da hasta para un documental de Netflix. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y junto a mí hoy está un apasionado del cine y del cine de superhéroes en concreto, de la casa que sea. No hace ascos a nada, le tira todo, le tira DC, a Marvel, a Vértigo, hasta colecciones Olé, de Mortadelo y Filemón y compañía. El coleccionista de la almadraba, el alto evolucionador del postiguet, paellero mayor de la albufereta, además de la voz de la experiencia, Javier Muñoz. ¿Cómo estás? ¿He acertado en algo? Muchas cosas, sí. Hacedor de arroces. Arte evolucionador de la ñora. Sí, sí, muy bien, muy bien. Exactamente. Nada, a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Nada, bien, bien. Volvemos otra vez a estos especiales. Hacía tiempo que no dedicábamos un especial de estreno así tan rimbombante, ¿no? Como es el caso de Guardianes de la Galaxia. Y creo que si precisamente nos hemos tirado a la piscina con este, es por algo, ¿no? Que bueno, viene a romper un poco la tónica de ese pesar, ¿no? Que llevábamos encima con la deriva que iban llevando algunas producciones de superhéroes, ¿no? Ya sin entrar en Marvel o DC o demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Que estemos aquí. Sí, señor. Además, nosotros tampoco nos exigimos hacer ningún podcast, lo hacemos todos los podcasts porque nos apetecen, pero sí que es verdad que muchas veces decíamos, venga, hacemos un estreno de Marvel a ver si nos apetece. Y veíamos una y decíamos, uff, ahora tenemos que hablar de Thor 4 o Ant-Man 3 ahora tenemos que hablar de esta, y nos ha dado como pereza, pero porque las propias películas, ¿no? Nos han llevado un poco a ese punto. Sí. Y de repente esta nos ha dado un poco más de ilusión, ¿no? Recuerda que nos vimos tú y yo también las caras en la última que le dedicamos a Marvel, ¿eh? Estábamos tú y yo solitos. Eternals, con, tío. Con Eternals. Que hace... Madre ya, mía, ¿cuánto hace esa ya? Sí, pues hace ya por lo menos 2 años, ¿no? No, tanto no, ostras, a lo mejor, tío, bueno, no lo sé, no quiero ni mirarlo, tío, porque pasa el tiempo que ni, vamos, si pestañeas te lo pierdes. No te extrañe, ¿eh? Sí, puede ser, pues puede ser. Me acuerdo que fue un domingo. Fue a final de 2021. Madre mía. Sí, señor, sí, señor. Pues en este caso, ya te digo, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, estamos en la fase 5, plena fase 5, película por todo lo alto. Quizá era el estreno, ¿no? Más de los que más esperábamos de toda esta fase que viene ahora, donde justamente ha coincidido con que Marvel ha hecho un parón televisivo, ¿verdad que sí? Y ¿qué te ha parecido? Así primeras... Un parón de freno de mano, ¿eh? Sí, eso es. Sí, no de carga y descarga, ¿eh? Con trompo incluido, sí. Ha sido... de estacionamiento. Vaya, sí. ¿Qué te ha parecido antes de empezar un poquito a... Este podcast no vamos a estar analizando todas las fases ni nada, porque es un podcast de estreno, vamos a intentar hacerlo un poquito más rapidete y fresquete, pero así por encima, ¿qué te ha parecido este volumen 3 de Guardianes de la Galaxia? A mí he de reconocer que me ha sorprendido, porque yo venía de un volumen 2 que no me había emocionado tanto como el volumen 1,
Y este me ha colocado arriba, o sea, estaba viendo la película y la verdad es que me ha emocionado, me he reído, he encontrado aquello que me atrajo en volumen 1 y que yo creía que se había diluido un poquito con el volumen 2. Y la verdad es que me ha gustado. Yo reconozco que esta película me ha devuelto otra vez al cine de superhéroes, que me tenía un poquito bueno, no sé si desenganchado, pero al menos sí un poco con el ánimo bajo. Entonces, la verdad es que sí. De hecho, en el último canónico que hemos grabado, que precisamente estábamos hablando de los posibles fichajes para los Cuatro Fantásticos y empezábamos a hablar de actores y demás, ¿no? Y de Adam Driver y de Margot Robbie, y yo pensaba, digo, esto no es el principio del MCU, donde actores como Robert Downey Jr., Chris Evans y muchos más actores y actrices, Scarlett Johansson, lo tenían tan claro como para saber ya apostar y decir, bueno, vamos a estar aquí 10 años sacrificados, ¿no? Porque lo que se está haciendo está moviendo a la gente, está llevando a la gente al cine, esto es toda una revolución. Pero claro, ahora ya en la fase 5, actores y actrices de la talla de Margot Robbie, Adam Driver, ¿tú crees que tal como está el panorama van a estar dispuestos a firmar un contrato en el que van a estar durante 10 años sujetos? Margot Robbie viene de DC, de ser Harley Quinn también. Sí, pero bueno, escúchame, la dependencia que tiene de Harley Quinn, del personaje de Margot Robbie de Harley Quinn en el DCU, no es lo que se exige, por ejemplo, en Marvel, o al menos todavía DC no ha llegado a eso ni por asomo. O sea que, entonces, no sé, estábamos ya en un momento, no voy a decir de declive ni nada por el estilo, pero sí donde desde luego a los actores y actrices se podían llegar a plantear el si merecía la pena o no el sacrificar 10 años de su vida en función de un calendario, ¿no? que dejasen al margen, al menos que fuese complicado participar en otro tipo de producciones que igual les apetecía más hacer, ¿no? Pero es verdad que, bueno, sí. Es que dices tú lo del declive. Yo tampoco a lo mejor me atreveré a decir declive, porque nos encanta sacar el declive así, ¿no? Venga, ya estamos en la bajada, como si la gente lo esperara de repente. Pero sí que es verdad que yo llevaba unas películas de desencanto. Y no porque yo me haya dado ahora una bajona, sino porque es que las últimas películas que nos han ofrecido han tenido un nivel muy bajo. Para mí, Thor, Love and Thunder y Ant-Man Quantumania, Ant-Man y la avispa Quantumania, que son las dos últimas que han estrenado, me parece, no sé si decirte las peores, pero están ahí entre lo peorcito que han estrenado del MCU. Y claro, han sido seguidas, además. Quizá Guardianes de la Galaxia 3 ha llegado en un muy buen momento también. Sí. A mí, sobre todo, el futuro de todo esto no me resulta demasiado atractivo. Si le echas un vistazo a la fase 5, bueno, pues teníamos esta Quantumania que, como tú has dicho, no nos ha acabado de llegar. Por muchos motivos. Tenemos ahí la serie de... Bueno, vamos a hablar de cine, ¿vale? Pero bueno, tenemos ahí de Marvels, que personalmente no me atrae demasiado porque los personajes que se ven involucrados no me llaman demasiado la atención. Tenemos por ahí a Blade, que tenemos Ironheart, y tenemos luego el regreso del Capitán América, pero claro, después de haber visto la serie del nuevo Capitán América y demás, tampoco me ha puesto arriba del todo, ¿no? Y luego está de Thunderbolts, pues tampoco me llama demasiada atención. Entonces, es decir, el calendario tampoco me estaba como pidiendo, no me estaba animando demasiado el cuerpo, ¿no? En cuanto a lo que viene. Sí. Pero es verdad que vienen cosas demasiado atractivas, sí. No, o al menos a priori no son atractivas. Igual luego son un pepinazo de película y funciona todo de maravilla, pero de momento, pues bueno, pues es lo que hay. Y es verdad que esta Guardianes de la Galaxia volumen 3 es un soplo de aire fresco, ¿no? En cuanto, como tú decías, ¿no? Porque a mí la de los 10 anillos, ¿cómo se llama? Shang-Chi tampoco me llegó demasiado, no me gustó demasiado. Y Wakanda Forever, tío. Y Wakanda Forever, que a ti te ha gustado. No me ha disgustado. No te ha disgustado como la primera, ¿no?
Exactamente. Creo que es mejor que la primera, pero eso tampoco significa que esté ahora en un pedestal. Pues, en fin, que vamos, que las cosas me están yendo pues como están yendo. Y las series, y luego en el panorama de la televisión, porque en fin, de lo que hemos dicho, el frenazo que este frenazo así que les ha obligado un poco a reorganizar absolutamente todo, donde han dejado un poco Secret Invasion, ¿no? Como el gran estandarte ahora mismo, ¿no? Esperado en cuanto a televisión, porque es verdad que incluso a poco convencidos en el género les está llamando la atención, ¿no? Pero pocas cosas más hay, ¿no? Que nos llamen la atención de lo que está por venir. Y es curioso que precisamente hablemos de este volumen 3 de Guardianes de la Galaxia como un poquito un soplo de aire fresco dentro del panorama, teniendo en cuenta lo que significa volumen 3, que es la despedida, ¿no? de ese director que le había impreso un carácter propio, ¿no? a sus producciones dentro del MCU. Siempre o al menos nos habíamos quejado un poquito, ¿no? Que Disney, Marvel, ¿no? Siempre había buscado como directores, o bien los artesanos rusos, ¿no? Que hacen su trabajo de maravilla, pero tampoco sin un sello personal, ¿no? O tienen la deriva de directores o creadores con un sello muy muy marcado, ¿no? En un extremo tenemos a James Gunn y en el otro extremo tenemos a nuestro amigo Taika Waititi, ¿no? Que le da su sello y Sam Raimi particular, también, ¿no? que a Doctor Strange 2 también le ha imprimido algo. Sí, vamos a ver si tiene continuidad ¿no? Porque a mí me da la impresión de que no sé yo si va a tener mucha más continuidad Sam Raimi en el MCU. Yo no lo sé pero en cambio Taika Waititi además se está convirtiendo en un fiel colaborador de Disney, ¿no? Ya al margen del MCU también en Star Wars. Entonces parece ser que ese es el tipo de humor o de sello personal, ¿no? Que gusta en la Casa de las Ideas, y James Gunn pues con esto se despide, ¿no? de la Casa de las Ideas y se lleva su estilo a otro sitio. Sí, señor. Es curioso, cómo ha sido capaz de verdad imprimir su estilo y hacer que forme parte de lo que todos conocemos como el humor Disney. Aunque sí que es verdad que Guardianes de la Galaxia yo creo que ha llegado a diferenciarse de alguna forma, ¿no? Hacemos un brevísimo repaso, si quieres, de lo que es Guardianes de la Galaxia. No nos vamos a poner a repasar todas las películas, pero sí que recordar que en 2014 llegó esa sorpresa, ¿no? Llamada Guardianes de la Galaxia, donde nos presentaban a este equipo, ¿no? Liderado por Quill, y que tenía ese tono tan fresco, ¿no? Ya no solo tenía un sentido del humor, que yo creo que subía un poquito el nivel, no por calidad del humor, sino porque era algo más adulto que lo que habíamos visto hasta el momento. Sí, más descarado, porque recordad que Guardianes de la Galaxia volumen 1 está ya encajada en la fase 2, ya hemos visto la primera de los Vengadores, y ese humor que rezumaba tan característico de Marvel era un humor bastante blanquito, ¿no? En ese sentido, no había... Sí. Pues en fin, era el humor que ellos habían decidido hacer y, bueno, pues respetable, ¿no? Pero es verdad que con este volumen 1 lo que realmente llama la atención es, entre otras cosas, porque tiene 2 o 3 cositas que la hacen muy característica, y una de ellas en efecto es un humor bastante más gamberro que se desmarca bastante del tono general que habíamos visto en la fase 1. Sí. Hombre, ya ver solo empezar la película a Quill enseñar el dedo del medio, que eso es un gesto bastante obsceno en Estados Unidos, ¿no? Sí. Haciendo el gestito este y tal, típico. Sí. Ya es una declaración de intenciones, ¿no? Como que no es que estemos llegando aquí a un humor negro ni nada por el estilo, pero sí que te está diciendo, yo creo que también la tranquilidad de James Gunn de no tener una responsabilidad muy grande de representar a personajes que forman parte de la cultura pop, porque en aquel momento los Guardianes de la Galaxia no eran conocidos fuera del cómic, obviamente, me refiero. Exacto. Por lo tanto, yo creo que ese descanso que tienes te da un muy buen teatro, ¿no? Un muy buen planteamiento para hacer un poco la historia que tú quieras sin estar atado. Y se ha notado desatado James Gunn dentro de este mundo. Sí, aparte, en alguna entrevista que he leído a James Gunn, este primer volumen o volumen 1 era algo así como Eternal, ¿no? Vamos a soltar estos personajes, a ver cómo funcionan, a ver si funcionan, y entonces a ver si tienen más continuidad, ¿no? Dentro de él. Pero no las tenían todas consigo, por lo que tú dices. Son unos personajes que, bueno, para los lectores de Marvel,
incluso no para todos los lectores de Marvel conocerían los Guardianes de la Galaxia, o al menos no se habrían sumergido profundamente en Guardianes de la Galaxia. Entonces, estaban ahí en una segunda, tercera división de personajes principales, o sea, no, ni por asomo, si tuviésemos que ir a elegir personajes que tienen que salir dentro de adaptaciones cinematográficas del universo Marvel, probablemente nos hubiésemos ido a Guardianes de la Galaxia. Entonces, aunque son, ya tenían bastante solera, ¿no? Porque son unos personajes que se crean en 1969 y bueno, pues ya tienen bastante recorrido, ¿no? No son de aquellos que bueno, que están en la primera línea, ¿no? De los Marvel, de los cómics de Marvel. No es lo que había salido casi hasta ese momento, que eran primera línea. Estamos hablando de Capitán América, Iron Man, Hulk. O sea, estamos hablando de la primera división, ¿no? De Marvel. Pero sí que es verdad que funcionó muy bien y eso llevó a una segunda película, ¿no? En 2017, estoy hablando de memoria, corrígeme si me equivoco. Bueno, recordad que el volumen 1 tuvo un presupuesto de 200 millones y tuvo una recaudación de 773 millones. ¡Guau! Qué bien. Golazo. Un golazo. Sí. Un golazo. Un éxito asegurado que precisamente aseguró esa segunda parte que llegó en 2017, el volumen 2, donde veríamos, ¿no? Otro planteamiento de película. Yo creo que igualmente divertida. En mi opinión, ya sé que tú, Javi, no piensas igual, pero a mí me gustó mucho. Para mí no llega al nivel de la primera, pero me parece una grandísima película. Y donde, bueno, extendía un poquito todo este mundo y ya yo creo que afianzaba los personajes, ¿no? Que ya empezaban a formar parte ya no solo de su propia saga, que sí que es verdad que iba un poquito al margen del resto de las historias de los Vengadores, también por propio planteamiento, ¿no? Estamos hablando de personajes que en la Tierra poco tienen que hacer, ¿no? Están más bien por otras galaxias y otros universos, con sus aventuras, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, como muy bien hace Marvel, acababan amalgamando todo, ¿no? Con esas gemas del infinito, etcétera, etcétera. Y tenemos una segunda parte que yo creo que también, aunque a lo mejor no funcionó tan bien, funcionó. Sí, no, funcionó porque otra vez con 200 millones de presupuesto recaudó hasta 869 millones. O sea que muy funcionó. Funcionó. Claro. A mí, a ver, no me funcionará. Bueno, a ver, sí que me funciona, me lo paso muy bien con la película, me gusta volumen 2. Solo que tiene ahí algún momento valle, que a mí sí que es verdad que en el ritmo, mientras que en el volumen 1 me tenía siempre arriba, tiene una línea de tensión y de que sí que me atrae bastante. En la 2 tiene ahí un pequeño bajón en algún momento, tiene algún valle, que a mí me saca un pelín, pero claro, vengo de la 1 que sí que me gustó bastante, ¿no? Y probablemente a esta 2 le exigía como mínimo lo mismo, ¿no? Pero no estoy diciendo que sea una mala película, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente que no me tuvo ahí arriba como la primera. Siempre que comenta James Gunn, ¿no? Y habla del proyecto de Guardianes de la Galaxia, y habla un poquito de todo su proyecto de Guardianes de la Galaxia, él siempre lo ha considerado como una línea paralela a todo lo que pasa en el MCU, en cuanto al desarrollo de las historias y de los guiones. De hecho, lo que se cuenta en las 3 películas, aunque tiene líneas transversales que pueden influir en lo que luego vamos a ver en las distintas fases, es verdad que lo que pasa tiene mucho que ver con las historias personales de los personajes que se ven involucrados en Guardianes de la Galaxia. Por eso, casi que de forma autónoma, puede considerarse los 3 volúmenes de Guardianes de la Galaxia como casi una película paralela a todo lo que está pasando. De hecho, el volumen 3 es la que sufre más consecuencias de todo lo que ha pasado en las fases anteriores del MCU. Mientras que el volumen 1 y volumen 2 sí que se mantienen bastante unidas y los acontecimientos no son tan dependientes de lo que ha ido pasando en las otras películas que hemos visto en el MCU. En este volumen 3 sí que, evidentemente, sobre todo por lo que pasa en Vengadores, en las Endgame, Infinity War y demás, hay repercusiones de las que hablaremos y que son inevitables, ¿no? Para la trama. Pero sí, es verdad. Digo, sí, pero en una dependencia, yo creo, en realidad cortita y pequeña, ¿eh? Y muy. Yo creo que a margen de Gamora, la influencia de todos los sucesos del MCU no es extensa tampoco. No, es lo que tú dices. Es la parte que tiene que ver con Gamora y digamos que cómo actúa Peter Quill, ¿no? En su relación con Gamora. En realidad,
el grueso de la historia que nos está acercando en realidad deja un poco de lado a Peter Quill en realidad y se centra en Rocket. En realidad todo lo que pasa no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto en las anteriores fases, sino mantiene esa autonomía, ¿no? Y esa explicación de los personajes tal como James Gunn ya ha explicado. De hecho, hay una cosa curiosa que es que, claro, aquí hay que hablar de James Gunn porque es uno de los privilegiados, a pesar de toda la trama de la que ahora hablaremos que ha llevado a este volumen 3, en el que él es responsable de una película y de una trilogía a nivel de director y de guionista. Que esto muy pocos creadores tienen ese poder o han tenido ese poder en MCU porque o lo han hecho en colaboración o han hecho una película y de la siguiente ya no les han dejado o no han querido. Y es que Gunn, como ahora hablaremos, hizo varios guiones, o sea, hizo un guión que luego fue retocando, ¿vale? Con los años, porque claro, de 2017 a ahora han pasado 6 años y han pasado muchas cosas. Y una de las cosas que a él le influyó un poquito fue que cuando acabó Endgame, plantearon que Thor se iba con los Guardianes de la Galaxia, una cosa que la verdad que poco tenía que ver realmente con la historia que quería explicar el propio James Gunn con los Guardianes. Entonces, una de las historias donde aparecen estos Guardianes de la Galaxia es recientemente en Thor Love and Thunder, que sí, esto, si queréis es un mini spoiler de Thor Love and Thunder, pero es que los Guardianes de la Galaxia duran 3 fotogramas. Entonces, como que se los quita de encima y vuelven al redil donde deberían haber estado al principio. Entonces, hay veces que intentan darle como un fondo, pero al cabo de 2 películas dicen, no, en este caso James Gunn dice, no, a mí no me interesa esto, porque se ha decidido además en montaje, porque lo de que Thor se fuera con los Guardianes de la Galaxia se decidió en el montaje de Endgame, y después no tiene ningún problema en reiniciarlo. Sí. Hizo gracia ver con aquello de los Asgardianos de la galaxia, ¿no? Y la verdad es que ese momento en el que se encuentran con ellos en Vengadores Endgame, ¿no? Que se encuentran con Thor y te va a la deriva y eso. Y sobre todo la contraposición de Thor y Peter Quill y eso. Es verdad que funcionó muy bien en Vengadores. Hizo bastante gracioso Rocket y demás, ¿no? Y la verdad es que funcionó bastante bien. En Infinity War, los Guardianes de la Galaxia tuvieron un papel clave, realmente. Sí, sí. Pero la incorporación de Thor a esta historia no tenía ningún sentido. No. Simplemente aquí funcionaron un poco, creo yo, lo comentabas tú el otro día en un canónico, que no todo está tan cerrado como nosotros nos creemos a veces que está en este mundillo, ¿no? Sino que también se va improvisando y si ven que en una película funciona algo, dice, va, pues venga, o sea, a la gente le ha gustado, pues venga, vamos a tirar por ahí, ¿no? Independientemente que a los creadores... Exacto. Entonces, bueno, pues vale, pues bien. Pero en efecto, tal como tú comentas, no tenía demasiado sentido, ¿no? Sacar a los Guardianes de la Galaxia de ese, digamos, de ese espacio, ¿no? De comodidad en el que se mueven, porque ahí, aparte de tener una trama suficientemente autónoma, ¿no? Como hemos visto en el volumen 3, tienen otras líneas transversales que, bueno, que los hacen también igualmente interesantes con la incorporación de otros personajes de los que vamos a hablar. ¿Y no te parece paradójico que un universo como es el MCU, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel, que se ha creado para que todo forme parte de una historia, una de las historias que, en nuestra opinión, tiene más éxito, que es Guardianes de la Galaxia, sea capaz de destacar precisamente porque se mantiene un poco al margen de esta intención que tienen de unirlo todo? ¿No es paradójico en realidad? Sí, yo creo que al final, con la cantidad de producciones que hay, aquello que se marca como diferente y que consigue ser diferente de verdad es lo que llama la atención. Y Guardianes de la Galaxia se convierte precisamente en eso, en algo raro dentro de una inmensa cantidad de producciones de cine y televisión y que absolutamente, bueno, pues nos devora a todos, ¿no? Y al final, bueno, pues es que aquello que es diferente pero está dentro de eso de que estamos viendo, pues atrae. Yo creo que Guardianes de la Galaxia se mantiene fiel a sí misma en cuanto al estilo, el humor, no se deja o no se contagia, ¿no? de esa forma de ver las producciones como es el caso, ¿no? De las otras películas del MCU, que sí que se dejan un poco contagiar por todo, incluso en Eternals, sí, aquellas producciones que... Ant-Man 3, a mí si me dices que la ha hecho el mismo que Thor 4, yo me lo creo. Y son completamente diferentes. Sí, la verdad es que sí. Ves algo ahí
ves una musiquita de fondo, ¿no? Ves un ruido de fondo que es homogéneo, ¿no? En todas las películas. Lo decíamos, el humor, sobre todo el tema, en el humor es que canta tanto, en ese sentido, ¿no? Que es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque luego, en fin, el estilo de rodaje y demás, pues bueno, algunos tienen sus propios sellos personales, ¿no? Hablábamos de Sam Raimi, que evidentemente pues tiene sus sellos de la casa, que ves algo de Sam Raimi y dices, hostia, es Sam Raimi. Es Sam Raimi. Taika Waititi, pues igual, tiene sus cositas también que las ves y dices, hostia, es Taika Waititi, este es el histrionismo ¿no? Tan típico de él, ¿no? Y bueno, pero ves luego otros directores o directoras, como es el caso de la directora de Eternals, que se me acaba de ir el nombre. A mí también. La ganadora del Oscar. Sí, la de Nomadland. Lo voy a buscar, aquí en voz baja, mientras nadie me ve. Que incluso ese tipo de directores o directoras, que aparentemente tienen un sello personal también tan marcado, al final se meten en una producción de estas y se ven imbuidos, ¿no? por el estilo ese que intentan marcar. Recuerdo, y yo creo que debe ser algo muy parecido, recuerdo que cuando hablaba el creador de Andor, de Star Wars, comentaba que una de las cosas que más le costó fue apartar a todas las opiniones del equipo, de aquellas partes del equipo que habían trabajado o que estaban trabajando habitualmente con Star Wars, ¿no? Que venían a decirle que eso tiene que ser así, esto es Star Wars, esto es aquí, y tuvo que hacer dos o tres intervenciones al equipo, ¿no? Diciéndole, me parece muy bien, pero esta es mi producción y yo quiero hacerla de esta forma. Y de hecho, la apuesta de Gilroy fue alejarse. Cuidado, exacto. Eso es. O sea, una decisión a propósito. Sí, por eso. Yo creo que James Gunn en ese sentido lo ha conseguido. Y ha conseguido alejarse un poco de ese tono y por eso nos ha ofrecido algo que como mínimo nos ha llamado mucho más la atención que cualquier otra cosa de las que hemos visto. Desde luego el sello de Gunn está. Y yo creo, es que hay muchas cosas, como el humor, que es una de ellas, pero también la violencia. Yo, desde el minuto 1, bueno, no lo hemos dicho, pero vamos a hablar obviamente con spoilers de la película de Guardianes de la Galaxia 3, así que si no la habéis visto vamos a desvelar detalles de la trama. Pero a mí me ha hecho toda la película sentir un rango de emociones que me parece una película muy completa en ese aspecto. Porque yo lloré, yo reí, pero reí de verdad, desde el pecho. Sufrí, tuve momentos, ¿no? de sentirme apasionado por las batallas que estaba viendo. Incluso había momentos en los que tenía incertidumbre de lo que iba a pasar. En una película de Marvel hacía mucho tiempo que yo no sentía algo así. Y por eso yo, a mí, pensando en ella, hace ya una semana que la he visto, en algunos puntos incluso puedo considerar que de las 3 películas de Guardianes de la Galaxia, para mí, es posible que sea mi favorita ahora mismo. No sé de aquí a unos años, pero ahora mismo creo que es mi favorita. Porque hay un detalle que no sé si pasó en tu sala, pero cuando acabó la película, yo tenía una sala bastante llena de gente, la gente aplaudió. Ostras, ¿cuántas veces la gente aplaude al acabar una película? Sí. Esto también es un termómetro de que a la gente le está gustando, ¿no? Y la gente, oía gente como se sorbía la nariz porque estaba llorando, oía carcajadas, oía gente que contenía el aliento. Entonces, que un director con una sola película sea capaz de hacerme sentir todo esto, joder, después de 20, 30, ¿cuántas películas llevamos ya? 32 creo que son de 30 y pico de MCU. Sí. Ya, esto es cojonudo, tío. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy casi como tú. Si tuviese ahora lo tendría muy complicado a la hora de decantarme por el volumen 1 o el volumen 3. Pero ahora mismo, imagino que porque la tengo más reciente, el volumen 3 probablemente sea ahora mismo la que más me ha gustado de las 3, porque y es algo que tú has comentado. Y eso yo creo que eso es fundamental. No sabía lo que iba a pasar. Tenía un nivel de incertidumbre sobre todo, absolutamente todos los personajes. No sabía el futuro de cada uno de ellos. Y eso es fundamental. Eso, porque es algo que se ha perdido en absolutamente todas las películas. Por un lado, no paramos de ver películas de presentación de personajes. Y como son presentación de personajes, pues sabemos que no nos puede pasar nada. Y ya está. Claro. Y luego, por otro lado, es que ya hemos dejado atrás un poco incluso en aquellas películas donde se han perdido personajes, sabíamos casi seguro que les iba a pasar.
O sea, que al final iba a ser ese su final. Pero en esta es... Pero había no un solo nivel de muertes, incertidumbre ¿eh? muy... No. Me refiero O sea, te hablo a lo que le pudiera... del proceso. Porque hay personajes como, por ejemplo, Drax, que hay momentos que tiene un nivel de honestidad. Los personajes entre ellos, con Mantis, hay un momento que dicen, no, es que tú eres estúpido, ¿no? Y entonces... Y luego le borra la memoria para no sentirle ofendido porque realmente lo que le ha dicho es una ofensa, pero que es cierto. Y luego eso no acaba de tener una clausura. O sea, realmente luego ven que, bueno, sí, es un personaje más o menos inteligente, pero eso queda ahí. Quiero decir, eso ya está ahí en la película. No se dan la mano y se salen... O sea, por decir el caso de Mantis, ¿eh? Mantis se va por un lado y Drax se queda en otro y se han separado y punto. Quiero decir, que eso también es valiente, detalles como esos. Sí, o sea que es valiente. Eso me ha creo que es una película además valiente. Muy inteligente por parte de James Gunn. Y sobre todo que no ha sido una espantada por parte suya. O sea, sabiendo que él iba a dar un punto y final a esta trilogía de Guardianes de la Galaxia, los ha situado a todos en un punto de partida para las futuras películas que está bien muy interesante. O sea, los ha dejado bien situados y los ha dejado también muy bien definidos. Yo creo que vamos... Están apartados, pero son usables aún, ¿no? Quiero decir, porque es que no ha muerto ni uno, porque yo estaba convencido de que iba a morir uno, quien fuera. Porque claro, se acaba Guardianes, tiene que morir. No ha muerto nadie. O sea, hay gente que ha salido más reforzada, menos reforzada, ha tenido un arco, ¿no? Pero quiero decir, hay personajes que siguen como Rocket, ¿no? Liderando en este caso los nuevos Guardianes de la Galaxia, y otros que se acaban con su abuelo, con una hamaca, con una brizna de hierba en la boca, comiendo cereales. ¿No? Quiero decir que está muy bien eso. Y otra cosa que me ha encantado de la película es el nivel de humor, y ya os lo dije desde el principio. Cuando empieza la película, han pasado 5 minutos de película y tienen un chistaco, tío, que te lo juro, me sacó un carcajadón. Cuando, claro, yo la vi en inglés y le dicen, oye, porque como Quill está de bajona, que va borracho todo el día, que eso ya está suficientemente bien para una película de niños, que tengas un personaje que ande borracho como una cuba, porque está de depresión. Sí. Y entonces coge y le dicen, están hablando entre ellos y le dicen a Mantis, oye, Mantis debería tocarlo para que se alegre un poco. Y dice Groot, I am Groot. Y dice no sé quién. No, hombre, no, tocarlo así no. Hostia, acabas de meter un chiste de sexo que los niños no se han enterado, es imposible. Pero yo dije, ¡guau! Me han pasado 5 minutos de peli y ya me has metido una broma adulta. Esto me va a gustar, ¿sabes? Sí, vamos. Y eso es continuo, ¿eh? Hasta llegar incluso a una escena gore, absolutamente gore, vamos. La de la cara del autoevolucionador. Sí, bueno, me parece brutal. O sea, no me lo esperaba, de verdad que no me esperaba que fuesen a mostrar eso. Y mira que está constantemente jugando con eso, porque como le ven la cara ahí pegada, dices, hostia, me dan ganas de quitarle, a ver. Pero sí, yo creo que tiene decisiones muy valientes, ¿eh? Sí, incluso la contratierra esta, ¿no? Es que si hay algo que no es en español así, porque me lo dices, ¿eh? Porque si no recuerdo ahora. La contratierra. La contratierra esta que aparece en la isla del Dr. Moreau, hay un momento que empieza a volar la gente por los aires, que se supone que son pobres ciudadanos y tal, que dices, ostras, una tierra con sus urbanizaciones chulísimas, pero que en la parte de atrás un pulpo les está vendiendo droga a, no sé si eran unas cucarachas, que son niños. Y mientras después a la siguiente esquina, una rata y un mapache se están dando de hostias. Es que es increíble eso. Sí, no. Por eso que el nivel adulto a mí me ha gustado mucho. Sí. Y esto es cosa de James Gunn. Una persona que casi no hace esta película, ¿verdad, Javier? Tiene su miga, ¿no? Todo esto, ¿no? Joder. Sí, James Gunn... según él reconoce, desde 2014, cuando hizo Volumen 1, él se dibujó unas líneas principales o directrices a las cuales acudir para ir desarrollando los guiones o las historias, ¿no? De modo que desde 2014 llevaba trabajando en esto. Es a partir de 2017 cuando empieza, se le da luz verde, ¿no? Porque hasta 2017 lo cierto es que él no queda confirmado como director. Hasta ese momento, bueno, pues sobre todo hay algo que a él le había como mínimo dejado un poco
el sinsabor de querer o no querer participar en una tercera entrega. Y es que él no estaba por la labor de sacrificar el personaje de Yondu, de Michael Rooker. Y su final en el volumen 2 hizo que, bueno, pues no estuviese muy cómodo a la hora de embarcarse en otra película sin Rooker. Hasta el punto que era un actor habitual en toda su filmografía. Sí, que además, curiosamente, Yondu en los cómics es miembro de los Guardianes de la Galaxia. O sea que es un personaje muy importante dentro de este universo. Pero ya no solo Yondu, es el propio actor con el que James Gunn tiene una afinidad total. De hecho, es el villano principal de Slither, una película que si no habéis visto Slither, os la recomiendo muchísimo, porque es un homenaje a las películas de serie B de los 50-60 y muy guapa. Y ahí Rooker da un miedo que te cagas. Sí, es un personaje, no sé si es un un visto actor tú, muy imponente. Sí. Parece un tío súper imponente. Y además con esa sonrisa que da miedo. Ya en el volumen 1 a mí me encantó su presencia y luego su transformación y evolución en el volumen 2, que me pareció maravilloso. Además, ese papel doble, ¿no? De villano, pero no. Claro. Fucking Mary Poppins. Pero que no es villano, pero tampoco es héroe. Es un personaje muy bien traído, ¿eh? Sí. Y bueno, el caso es que al final, pues bueno, medio se convenció o medio le convencieron y a partir de ese momento empezó a trabajar en el guión, poniéndose como fecha de estreno el 1 de mayo de 2020. Es decir, cumpliendo un poco esos estrenos cada 3 años, ¿no? De Guardianes de la Galaxia, porque recordad que la primera se estrenó en 2014, la segunda en 2017 y la tercera estaba programada para 2020. Pero, bueno, pues el 19 de julio James Gunn publicó en redes sociales que ya había terminado su guión de volumen 3 y lo tenía ahí ya, me acuerdo que lo compartimos en redes y tal, y al día siguiente... Sí. Estalló la bomba. pero una bomba a lo bestia. Y es que... Nuclear. Sí. Una serie de ejecutivos... porque esto es curioso, ¿eh? Una serie de ejecutivos dentro de Disney ponen encima de la mesa una serie de tweets que había realizado James Gunn hacía muchos años ya, donde, bueno, pues utilizando un humor bastante negro, ¿no? En ese sentido, pues hablando de, pues en fin, sexo infantil, racismo y demás, eran bastante provocadores, ¿no? En cuanto a él, bueno, luego explicó, ¿no? Un poco de qué iba la cosa, ¿no? Pero de momento pusieron eso sobre la mesa. Bueno, ante esa situación deciden que una persona que tiene en su timeline ese tipo de tweets no puede estar dentro por política de Disney y de una forma inmediata lo ponen de patitas en la calle. Bob Iger... Hostia, tío, pero espera un momento, un tío que había proporcionado 1.400, 1.500 millones de dólares a la empresa por un tuit antiguo, te echan a la calle. Es heavy, ¿eh? Es muy heavy. Con esto digo que, aunque Bob Iger dice que apoyó la decisión, nunca se sintió cómodo con esa decisión que se tomó desde Disney. No se sintió cómodo, pobrecito. Pobrecillo Bob Iger, ¿eh? Sí. Parece que se le torció la gorra, esa que lleva siempre. Y a Kevin Feige también. El caso es que Bob Iger, pues no sé, bueno, pues tomaron la decisión esta y lo pusieron de patitas en la calle. De forma inmediata, casi inmediata, el reparto en bloque de Guardianes de la Galaxia dijo que ellos no participaban en Guardianes de la Galaxia si no estaba James Gunn. Las voces de, sobre todo, de Batista, sobre todo Bautista, bueno, pues en fin, dijo que a la mierda con Disney y que él pasaba de interpretar a Drax y que si no estaba allí su amigo James Gunn. Bueno, no dijo la mierda, pero sí que dijo, tengo un contrato que he firmado y esto va a misa, pero cuando acabe este contrato no me veis el no pelo. Sí. No me veis las arrugas que tengo en la cabeza, porque no tiene pelo, tiene arrugas. Sí, exacto.
De hecho, enseguida de Disney dijeron, bueno, estos actores tienen un contrato, no pueden romper el contrato, tienen sus consecuencias. No vayáis de chulos. Entonces, bueno, no vayáis de chulos, pero es verdad que esto, pues, en fin, rodar una película con un reparto principal que no está por la labor de participar. Y además, esto empezó por supuesto, compartieron sus impresiones en redes sociales. La gente, en fin, pues se fue arriba. Y cuando creíamos que ya estaba todo visto, vino un giro de guión que yo creo que absolutamente nadie se lo esperaba. Y es que Warner dice: no te preocupes, James Gunn, que a nosotros nos da igual tu timeline de Twitter, que tú te vienes para acá. Hostia, tal cual, ¿eh? A mí me da igual lo que pongas en Twitter, tío. Vamos. Y al día siguiente ya estaba escribiendo una peli, tío. Vaya, todos no dábamos crédito. El caso es que, pues nada, James Gunn entra en ese momento en el universo DCEU. Y bueno, pues empezó sobre todo primero con el guión y luego la posterior película de Escuadrón Suicida, que a todos nos dejó. El Escuadrón Suicida, sí señor. el Escuadrón Suicida. Otra gran película, en mi opinión. Otra gran película que vino a resalcir la anterior Escuadrón Suicida, que no gustó tanto, y sobre todo que abrió, fíjate, si gustó tanto, que de ahí surgió una serie que además ha gustado también muchísimo, que es Peacemaker. Bueno, otra serie que si ya la película tiene mala leche, la serie no veas. La serie gasta unas malas pulgas y es divertidísima. O sea, a mí esta serie, esto es lo que yo quiero ver en el cine de superhéroes. Por eso a mí James Gunn, todo lo que haga bajo la bandera ahora de DC, para mí, como siga esta línea, es bienvenido, ¿eh? Sí, de hecho, en octubre de 2018, después del estreno del Escuadrón Suicida, se le notificó, de Disney, notificó por privado a James Gunn que querían que regresara para el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. A lo que, bueno, pues Gunn dijo que sí, que estaba dispuesto a volver de nuevo a incorporarse al MCU, pero que para estrenar este volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, y que a partir de ahí era libre. Y bueno, pues volvería con Warner. Y él todavía no sabía exactamente lo que le esperaba en Warner DC, pero bueno. O sea, el propio Horn de Disney, que es quien le despide, luego le dice que se vuelva. Eso es. Pero yo no recuerdo, o al menos no sé, las razones que dieron para que volviera a Disney. Porque las que dieron para despedirlo estaban muy claras. Sí. La razón que dieron es que los tweets se habían escrito antes de que James Gunn tuviese una relación contractual con Disney. Hombre, claro, pero obviamente, si tenían como 10 años aquellos tweets. Ya, por eso que, bueno, es decir, que la razón era... O sea, no eran la razón era la que era. Es que no eran del año antes de grabar Guardianes de la Galaxia. No. Entonces, claro, tenían que recuperarlo de algún modo. Ellos sabían que tenían que, si querían cerrar los Guardianes de la Galaxia y darle un poquito de estabilidad, sobre todo que la producción saliese adelante de Guardianes de la Galaxia. Qué sabio fue. James Gunn tenía que estar. Qué listo fue James Gunn. Sí, porque ha mantenido ahí dos puertas abiertas, ¿no? Luego, posteriormente, pues bueno, ya hemos visto todo el recorrido de James Gunn, ¿no? Dentro de Warner DC, y es que al final se ha convertido en pieza maestra en toda esta reconversión del universo de DCEU, que vamos a ver cómo funciona, que igual no funciona bien y aquí pues ya está. Pero que de momento, bueno, viene avalado desde luego por un tipo que ha aportado a algo tan grande como es el MCU un soplo de aire fresco, marcando una diferencia y que marcando esa diferencia ha gustado muchísimo al público. Eso se lo lleva a él en el bolsillo, porque eso no se lo quita ni Dios. No, porque hemos visto que con el Escuadrón Suicida ha hecho exactamente lo mismo. Ha marcado la diferencia respecto a lo que estaba haciendo en el DCU, ha dado un impulso de aire fresco, y en Warner eso lo han... Bueno, pues se habrán equivocado muchísimas cosas, pero yo creo que en eso han acertado. En eso no. Yo de hecho incluso creo que lo que hizo con el Escuadrón Suicida fue hasta más complicado que esto. Porque aquí tenía una pizarra en blanco en Marvel con Guardianes de la Galaxia, que él supo aprovechar muy bien, no estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil,
Pero lo que tenía que hacer en DC con Escuadrón Suicida era hacer que la gente olvidara una película que fue bastante infame en muchos círculos. No digo que a todo el mundo no le gustara Escuadrón Suicida, la primera, la de David Ayer, pero de momento jugaba con el viento en contra. Y aún así, fue capaz de darle un soplo de aire fresco, poner su sello, pero es que no solo eso, sino que encima luego el cabrón ha logrado generar un universo con su pacificador. O sea, en ese aspecto el tío tiene un mérito que te cagas, ¿eh? O sea, no sé si se habrá equivocado muchas veces James Gunn, pero de momento, con lo que ha hecho, para mí tiene solo aciertos, ¿eh? James Gunn luego en varias entrevistas, un poco hablando de todo el tema de su despido y su vuelta, ¿no? Su regreso al universo Marvel, dijo que si algo le entristecía de la posibilidad de perder el control sobre la creación del volumen 3 de Guardianes de la Galaxia era el no haberle dado un final a Rocket. O sea, que para que veáis el peso que tiene dentro de un poco de la historia de todo su génesis en la película, de Rocket, claro. Esta historia es tu historia. Al final esta historia es tu historia, ¿no? Y un poco Rocket viene a ser eso, es un poco casi la representación de James Gunn, ¿no? Dentro de la historia. Y bueno, al final, evidentemente toda esta movida pues tuvo serias repercusiones, a lo que se sumó una ligera pandemia mundial. Todo vino un poco a complicar todo y a mover pues el estreno que inicialmente estaba programado para 2020, desplazarlo a la fecha en la que estamos ahora, ¿no? A mayo de 2023. Sí, bueno, él dice que el guión aquel que tenía acabado en 2018, hemos quedado que era, dice que luego ha sufrido cambios, pero muy ligeros. Sí. De hecho, el villano principal iba a ser otro, al final acabó siendo el Alto Evolucionador, y alguna cosita más había cambiado, pero él sigue diciendo que sí que es verdad que hizo bastantes cambios y tal, por ejemplo lo de Adam Warlock, ¿no? Un poquito la adaptación del personaje y tal, pero en general la idea principal se ha mantenido vigente desde el primer guión, lo cual yo creo que es uno de los grandes fuertes de la película, el guión que tiene, ¿eh? Porque fíjate, ya no es solo que tenga un arco de que todos los personajes tienen su arco, pequeños arcos, ¿no? Porque todos tienen pequeños arcos, aunque el hilo argumental sea el de Rocket, sino que es que luego funciona bien en todos los aspectos. El visual, a mí hay una cosa que, por compararla a la anterior película de Marvel, que es Ant-Man y la avispa Quantumania, esa película de Quantumania es muy grandilocuente, con los escenarios, el mundo cuántico, donde todo puede ser. Yo creo que ya os lo dije, incluso para mí intentaba emular a Star Wars. Venga, vamos a poner aquí unos extraterrestres, llámale extraterrestres, llámale criaturas cuánticas, me da igual. Aquí una nave, aquí no sé qué. Y para mí esa película, en ese aspecto, no funcionó. Y te hablo al margen del problema que hubo con los efectos especiales y aquello que se derivaron los fondos para otra cosa. Pero en esta película me funciona todo. Creo que hay un ejercicio de imaginación. Yo cuando llegan los Guardianes de la Galaxia a intentar ¿cómo es? Orgocorp, cuando llegan allí a intentar ver cómo pueden, ¿no? Saltar el bypass este que tiene, ¿no? En el corazón Rocket. Sí. Y es un universo orgánico, es una especie de mundo orgánico, donde la peña lleva trajes orgánicos. A mí eso me voló la tapa de los sesos, tío. Sí. Que para entrar tienen que hacer como si fuera una cicatriz, ¿no? En carne. Hostia. Es incluso desagradable. Lo cual es valiente también por parte de la película, porque los espectadores queremos ver todo pues como Eternals, ¿no? Todo bien, armaduras chulas, todo muy blanquito. Pero aquí no, aquí se ponen en un terreno hasta un poquito asqueroso. Incluso los propios habitantes de Contratierra, que son asquerosos. Ahí sale uno de los personajes, es una especie de murciélago y da bastante grimilla. Sí. La nariz esa que tiene ahí, sí es. Pero esto es casi incluso también una marca ya de Guardianes de la Galaxia, porque en volumen 1 y en el volumen 2 también vemos este tipo de cosas. No son los planetas habituales, ¿no? A los que estamos acostumbrados, friendly, ¿no? Vemos cosas realmente raras, ¿no? Y extrañas. Por ejemplo, en todo el planeta de Ego y todo lo demás, es también bastante peculiar
en el volumen 2. Y bueno, y en el volumen 1 pues tenemos la cabeza de Eterno Nowhere. Nowhere. Y tenemos hay muchísimos detalles que la verdad es que son realmente interesantes. Yo creo que también es una marca de la casa, la propia estética en ese sentido y la construcción de los personajes, la estética de los extraterrestres, ¿no? De absolutamente todos los que aparecen. Tiene ahí un repertorio de elementos particulares que también son una marca propia, ¿no? De James Gunn. Sí, es que me estoy acordando, porque claro, sale Nathan Fillion en esta escena que te digo, ¿no? De este planeta, planeta empresas, que no sé muy bien, ¿cómo era? Orgocorp. Y cuando llega allí, ¿no? Y empieza a decir, no, es que al personaje de Drax, ¿no? Empiezan a decir, bueno, es que es el primo de, ¿no? El hijo de mi jefe, no sé qué. Sí. Y es un poquito de la cabeza, no está muy bien, ¿no? Y el propio personaje de Nathan Fillion dice, sí, a mí me pasa lo mismo con el subnormal que lo tiene al lado, ¿sabes? Y el pobre pone una cara de tonto. Y esa es una broma que van repitiendo y tú como espectador al final ves que tienes un punto en el que van repitiendo las bromas y tú al final entras dentro de ese juego, como cuando estás con amigos y tienes bromas ya que vas diciendo de vez en bromas cuando. Bromas internas, ¿no? Que nosotros conocemos y tal, pero que... Sí. Entonces te hace partícipe, ¿no? Llega un punto que con este tipo de bromitas y con este tipo de escenas te hace partícipe de la película, en el que ya tú estás, no con un grupo de colegas, pero ya sabes las normas del juego y te hace muy fácil ver la película. Y eso significa más inmersión, y más inmersión en una de estas películas significa que ya estás dentro. Y encima la historia tiene mucha intensidad, porque ojito con la historia de Rocket, ¿eh? La historia de Rocket es intuíamos en todas, a lo largo de todos los volúmenes dejan algunas semillitas, ¿no? Acuérdate cuando ingresan en la prisión en el volumen 1, ¿no? Que se están poniendo el mono amarillo y tal, ¿no? Que Peter Quill se queda así como mirando, ¿no? A la espalda de Rocket, ¿no? Que tiene esos implantes y tal, y en el enfado ese que tiene con Drax cuando están jugando también en el volumen 1, que están esperando audiencia con el coleccionista, ¿no? Que se pelean precisamente por eso, ¿no? Que le dice Drax que es un monstruo y tal, y vemos que hay algo detrás, ¿no? Que hay algo realmente heavy detrás, ¿no? Y aquí precisamente pues la verdad es que toda la historia que nos cuenta, ¿no? Es muy heavy, tío. Hay muchas influencias, veo ahí, ¿no? En todo el tema de lo que se plantea, ¿no? En la historia, que en realidad es bastante profunda, ¿no? Y es bastante de ficción elevada, ciencia ficción, ¿no? dura. Sí. De un tipo que quiere hacer una raza evolucionada, pero no es capaz de dar con el secreto de la inteligencia, ¿no? O del alma también, incluso, si podemos llegar ahí, ¿no? Sí, la inteligencia racional, ¿no? Porque todo lo que intenta hacer es evolucionar animales, pero nunca los desposee de aquello que lo convierten en animales, ¿no? Que es la violencia, ¿no? Aquí lo ejemplifica todo un poco en la violencia. Y en el momento en el que queda eliminada o queda mitigada, no eliminada, sino más bien mitigada, esa violencia animal, y queda por encima de la violencia animal la inteligencia racional, es en ese momento cuando realmente se transforman en aquello que el alto evolucionador cree que los acerca a la raza perfecta, ¿no? Que es por eso crea la Contratierra, ¿no? Lleva allí una serie de animales evolucionados donde les ha desposeído, ¿no? De la irracionalidad del animal no evolucionado a cambio de estos evoluciones de animales, ¿no? Y la verdad es que sí, y lo que te has dicho, ¿no? Esa evocación a la isla del Doctor Moreau es más que evidente, sí. Totalmente. Creo mis personajes, ¿no? Con mis experimentos genéticos, y luego resulta que además no me tiembla la mano porque para mí son seres imperfectos, porque no tienen la inteligencia, ¿no? El raciocinio que creo que merece mi obra, esa búsqueda de la perfección, ¿no? Constante. Incluso hay un momento que dice, no, es que esta raza, con los niños, ¿no? Está muy bien, pero ¿qué es lo único que hacen, no? Le dice, memorizar. O sea, lo único que son capaces de hacer es utilizar la parte del cerebro que no da, ¿no? A la genialidad, que es la que él cree tener también, con un ego que no le cabe en el pecho, y es capaz de eliminar a toda su creación, como quien pinta un cuadro y luego lo quema, ¿no? O sea, pero en este caso con seres sintientes. Al final y eso está bien representado, ¿no? El alto evolucionador como divinidad, ¿no? Al final eso es un dios, ¿no? Alguien que juega a crear, ¿no? Y a tratar de acercarlo lo máximo posible a su imagen y semejanza, ¿no? En ese sentido. Porque al final es lo que busca, ¿no? Es lo que busca, crear seres que estén tan cerca de él, que
como él cree así que él en sí es la perfección, y si crea elementos o personajes que son fieles a su imagen y semejanza, nunca puede haber ningún problema, ¿no? Y se va a acercar a la perfección, ¿no? En la creación. Claro, pero ahí llega el punto donde él se frustra, ¿no? Que es cuando Rocket le da esa pista sobre qué hacer con la maquinaria para que esos evolucionados mitiguen su violencia. Él luego se siente muy frustrado, ¿no? Y lo interroga, ¿no? Y es como, ¿cómo es posible que llegaras al punto de entender esto si nunca te he explicado esto? Si nadie te lo ha dicho, si ni siquiera has visto la maquinaria, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que tú seas superior a mí en ese aspecto? Porque yo no había caído en eso. Eso es. Sobre todo, ¿cómo has llegado ahí a pesar de cómo yo he trabajado? Es decir, hasta ese momento, hasta que Rocket consigue hacer eso, las intervenciones sobre los animales habían sido más bien biomecánicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lila le posee de brazos mecánicos, en el caso de Tiffs, la morsa, le coloca ese andador, ¿no? Para que pueda, y en el caso de Fleur, el conejo, para que pueda ver, ¿no? Y hablar. Oye, el conejo, todo, ¿no? Qué mal rollo, tío. Sabes que son personajes todos hablan, Sí, son todos hablan, todos les han modificado el cerebro. Sí, son todos personajes que vienen también del mundo del cómic, de un grupo que va con Rocket en los cómics. No veas el grupo, Sí, lo que pasa que, bueno, claro, tienen otra apariencia. Aquí parecen juguetes salidos de Toy Story, de la habitación del Toy niño Story, aquel. Tío. De la habitación del niño cabrón. Yo creo que esta película la tendría que ver David Cronenberg, tío. Se le iría la olla. Sí. Da mucho más rollo, ¿eh? Sí, el caso es que como siempre había manejado o al menos estaba en ese estadio en el que probablemente estaba jugando a la fabricación a través del uso de la biomecánica, uno de esos especímenes evoluciona o llega a ser como es al margen de lo que él intenta crear. Y yo creo que eso es realmente lo que le crea frustración, y es que él no es capaz de saber o detectar por qué Rocket es así. Y eso es realmente un poco el leitmotiv de absolutamente todo, y el querer recuperarlo, ¿no? Porque la única forma de ver dónde está el kit porque no todo está en que seas capaz de memorizar conceptos. Eso es. Y que seas... no todo está en el que sea... la perfección no te lleva... No esconde que para llegar a esa perfección sea el acumular una serie de conceptos, de ideales y demás, sino tener ese puntito de brillantez, o ese puntito en el cual el mono acaba bajando a la charca y acaba utilizando una herramienta para aniquilar aquel, ¿no? Como en Odisea, aniquilando al depredador, ¿no? Ese punto, ese elemento de brillantez que en la ciencia ficción muchas veces se le atribuye a la intervención divina o de extraterrestres, como vemos en este caso. Aquí, pues vemos que surge un poco al margen de la intención del creador, ¿no? Es un poco él, y el anillo, aunque tiene voluntad propia, hay algo que escapa a su poder, ¿no? Y siempre puede aparecer un hobbit que coge el anillo. O sea está. Es que además incluso es tal el ego y la arrogancia del alto evolucionador que se niega a darse el mérito de haber creado algo por accidente, porque muchos de los descubrimientos de la historia de la humanidad han sido fruto de accidentes con más o menos suerte, que han dado una casualidad de anda, si pongo este prisma en esta luz, ¿no? y mido la temperatura del color, porque me he dejado un termómetro, resulta que me doy cuenta que cada haz de luz tiene una temperatura. Pues él se niega a eso, él quiere racionalizarlo y reproducirlo, y de verdad, ¿no? Saber cómo ha llegado a él crear a ese ser, que por lo visto tiene una inteligencia que no ha sido capaz de reproducir de nuevo. Y eso está muy, muy, muy bien traído. Sí. Y me gusta además, porque yo luego pensaba, después de ver la película meditaba, ¿no? Y digo, que nos hayan mostrado toda la historia de Rocket mediante flashbacks, el motivo por el que esos flashbacks llegaban, a veces me parecía un poco peregrino. De repente parecía un flashback que dices, ¿y esto por qué, no? Porque Rocket está ahí en su hamaca, ¿no? Es medio dormido, y ahora estoy viendo otra cosa. Y es verdad que no te justifican mucho que vayan habiendo flashbacks que te van construyendo una historia. Pero claro, luego lo piensas y dices, es que si tú me hubieses plantado toda la historia de Rocket en una sola escena,
el efecto no hubiese sido el mismo. Porque llevo 1 hora y media viendo la historia de estos personajes y ya me importan. Porque además son puros los cabrones y entrañables, a pesar de su monstruosidad. Sí. El personaje de Lila de y la intensidad de la historia no podría haber sido de otra forma. Sí, yo coincido que con por eso. Que por cierto decía James Gunn una cosa curiosa que leí en una entrevista, que decía que la única manera en que un personaje tan caricaturesco como Rocket, que es un puñetero mapache que habla, pudiese existir, dice, dentro del MCU, era darle una historia de un origen realmente demoledor y triste. Dice, porque entonces igualábamos las cosas. Y es verdad, ha funcionado muy bien, ¿eh? Sí, además lo tenía desde el principio muy claro. El tema de Rocket tenía muy claro que tenía que ser cardinal en toda la transición de los 3 volúmenes de Guardianes de la Galaxia, y que tenía que, y la historia un poco tenía que concluir con Rocket precisamente, y bueno, y tomando al final ese relevo, ¿no?, que hemos visto como jefe, ¿no?, de los Guardianes de la Galaxia. Pues muy bien, lo que podemos hacer ahora es meternos un vasito de agua fresquita y volvemos a la trama de Guardianes de la Galaxia. Venga. Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cineactual, en Instagram, @cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en iVoox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias y sayonara, baby. Guardianes de la Galaxia 3, o volumen 3, igual que esos volúmenes musicales, ¿no?, que ya hemos podido escuchar. Yo creo que otra de las marcas, ¿no?, que tiene la película es este ritmo fresquito que le da la música, ¿no? Sí. Es una forma también de enganchar a las generaciones más mayores, ¿no?, con estos temas que ya no solo son de los 70. Claro, me encanta cómo empieza... En la lista de los 90, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí hay un poco de todo, creo yo, ¿eh? Pero sí que es verdad que la primera de las canciones que escuchamos es Creep, que es un tema de Radiohead que habla precisamente de ser un outsider, ¿no?, ser una persona que está al margen de todo. Y creo que habla bastante bien del personaje que yo creo que al final acaba protagonizando la cinta, ¿no?, que es Rocket. ¿A ti la trama te ha parecido una trama digna? ¿Te ha parecido que tiene puntos de mejora? Porque a mí el conjunto, debo reconocer que me parece bastante redondo. Sí, a mí en general la veo bastante sin fisuras. Me sorprendió, yo no conocía la versión acústica de este tema de Radiohead, la verdad. Pero sí, hablando de la playlist, si te fijas al final de la película, cuando está con el reproductor, va pasando de listas, y cuando están ya el nuevo grupo de Guardianes de la Galaxia, lo que hace es ponerse la lista de los 2000, ¿no? Parece que han ido el volumen 1, la lista de los 70, la lista de los 80 en el volumen 2, y ahora la lista de los 90, ¿no? A mí la trama suena Florence and the Machine, que creo que es el del 2000, la de Dog Days Are Over, que es cuando empiezan a bailar al final y a modo de despedida. Es un tema. Sí, pues eso era la lista de los 2000. Bueno, el caso es que sí, lo que te comentaba, que sí, que a mí la historia en sí me ha gustado bastante. Explica muy bien no solo todo lo que tiene que ver con los personajes principales, sino que además todos aquellos nuevos que se empiezan a incorporar, la verdad es que quedan bastante bien explicados, sobre todo en el caso de Adam Warlock, ¿no?, que es es uno de los grandes personajes que aparece. Qué girillo le han dado, Irrumpen, sí, la verdad es que sí, me ha gustado mucho el giro que le dan, porque al final es una historia, no voy a decir que sea paralela a la de Rocket, pero es verdad que es muy parecida en algunos aspectos, ¿no? Porque al final Adam Warlock es también una creación, igual que Rocket, por parte de... se me ha ido el nombre del personaje de Vicky. De Ayesa, sí, de Elizabeth de Vicky. Sí, como la suma sacerdotisa esta de los pueblos de los Sovereign, creo que eran los...
De los soberanos, de lo que sea, sí. Sí, los soberanos. Es que no recuerdo muy bien. Los soberanos. Bueno, el caso es que, si os acordáis, son un poco los que ponen en el volumen 2 todo el tema de la creación, de la duplicidad por ADN y todo el tema este. O sea, se nota que, sí, que ahí hay un manejo de las modificadas genéticamente para buscar una raza más perfecta y toda esa cosa tan aria, ¿no? Y en una de las escenas postcréditos, precisamente, ya vemos que están creando precisamente a Adam, ¿no? Y aquí lo vemos aparecer, además tiene esa irrupción, ¿no? Que precisamente Adam era un personaje que iba... Claro, en los cómics originales, toda la saga del Guantelete del Infinito, uno de los posibles finales de Thanos era de la mano de Adam Warlock, que se supone que era un personaje muy fuerte. Y ya sabéis, ¿no? El efecto de Peter Petrelli, que siempre le llamamos nosotros, que es cuando tienes un personaje demasiado fuerte, tienes que atarlo de alguna forma para que no sea tan fuerte como para acabar con la amenaza. Y esto es lo que han hecho un poco con Adam Warlock, ¿no? Aparte de que se lo han guardado en un cajón durante mucho tiempo, han jugado con una cosa que me ha encantado, que es que simplemente es que no tiene 3 neuronas juntas. Exacto. Es que es muy tonto, tío. Pobre. Es como un niño. Sí, es en realidad como un niño, ¿no? Da esa sensación de que en realidad es como un niño, y lo que vamos a ver un poco es la evolución de ese personaje hasta tener cierta autonomía, hasta llegar al final y fíjate, a formar parte de los Guardianes de la Galaxia. O sea que tiene una evolución dentro de la película que es muy interesante también, muy relacionada con el tema de la creación y de qué forma bueno, pues se convierte en autónomo respecto a su creadora, ¿no? Bueno, porque tiene muchas vivencias también. Ve morir a su madre. Tiene unos rivales a la altura. Esos rivales, hay un momento en el que él entiende lo que es la compasión, ¿no? Además, compasión altruista, porque sin esperar nada a cambio, a él lo salvan, ¿no? Entonces, todo esto obviamente te forma. Y lo vemos en un espacio muy corto de tiempo, pero vemos como al final un niño se acaba convirtiendo pues en un, no sé, en alguien más maduro al menos. Ya no le diré un adulto, pero desde luego más adulto. Y por eso digo que, bueno, yo creo que de todos los personajes nuevos, más o menos, bueno, por supuesto, tenemos por ahí también a Lake, a la perrita Cosmo, que creo que ya había salido en las otras películas, yo no me acordaba. Sí, ya, bueno, en la primera aparece cuando están en la sala esta donde está Benicio del Toro, aparecen varios personajes, aparece ella y aparece también Howard el Pato. Es verdad, y en esta película también, tío. Que en esta también aparece en esa mesa ahí jugando a las cartas, ¿no? Cosmo que le pone voz María Bakalova. Le pone la voz no es la de Borat? En la versión original. Esta es, sí, eso es, la de Borat. Fíjate. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Así. Sí, bueno, tenemos por supuesto. Tiene muchos amigos, ¿eh, James Gunn? Sí. Bueno, tenemos el villano principal, ¿no? El alto evolucionador, que ya hemos hablado de él, que es un poco esa pseudo divinidad, ¿no? Que está esforzada en crear di el nombre. Estaba esperando a ver si lo decías tú. Di el nombre si tienes lo que tiene que tener. Madre mía, venga, vale, voy a decirlo. Chukbudi y Buji. Toma ya, sí señor. ¿No? Bien, muy ¿no? bien. Este tiene un nombre muy africano, debe ser nigeriano, ¿no? Por lo menos. Que es nigeriano, exacto, nigeriano británico, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Hostia! Que además es un. Mira qué bien. Es un muy reconocido actor de teatro, que es parte de la Royal Shakespeare Company, que es una de las, sociedades de teatro más importantes del mundo. Y esto es un dato que hablábamos antes, ¿no? De empezar a grabar, que me resulta muy curioso, porque este actor, Ibuji, James Gunn trabajó con él en El Pacificador, que hace un personaje que a mí me encantó, por cierto, me parece un personaje brutal, y fue a raíz del rodaje de la peli que en los mismos sets de rodaje del Pacificador, recordad, de DC, le hizo una especie de screen test de estos, ¿no? Unas pruebas de guión para ver si le cuadraba para aparecer en Marvel, y fue entonces cuando decidió ficharlo para la película, que es una cosa como, hostias, tienes el gran villano y no tenías actor hasta hace relativamente poco, ¿no? Y ostras,
Fue una incorporación tardía, pero a mí me parece muy, muy grande, porque el tío está muy histriónico, pero creo que le cuadra bastante al personaje, ¿no? Con esa furia que no puede controlar. Pero muy contenido también a veces, ¿eh? O sea, combina muy bien ese histrionismo con la contención, ¿no? Porque siempre muestra al principio una cierta contención. Eso, en alguna entrevista al actor comenta que quiso imprimir mucho ese tono shakespeariano, ¿no? De inglés, ¿no? Tal, pero que cuando la flema está británica, ¿no? En cuanto puede sale, ¿no? Y la verdad es que eso se lo ha querido. Sí, es muy explosivo, hecho, cuando se enfada. Sí. Y de hecho, Gunn, cuando define al alto evolucionador, por lo que has comentado antes, dice que en realidad él siempre ha tenido como objetivo hacer una versión espacial del Dr. Moro. O sea que él lo tenía. James Gunn lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro, ¿eh? O sea, lo tenía clarísimo. Claro. Sí. Es que está clarísimo. Porque al final es que es un poco eso, ¿no? Es buscar la utopía, ¿no? Del mundo perfecto a través de la modificación de aquellos seres que es un poco, ¿no? Lo de la búsqueda la historia de Rousseau, ¿no? Del buen salvaje, ¿no? De aquello que si cojo a alguien que no ha estado contaminado, algo que no está contaminado por nuestra sociedad, que en realidad es lo que nos lleva a la destrucción y nos lleva a ser como somos, si cogemos en este caso un animal que nunca ha vivido en sociedad, le doy aquellos elementos propios de la sociedad, pero sí que haya tenido contacto con la sociedad, voy a tener una sociedad pura, ¿no? Algo que vemos luego muy claramente, ¿no? En esta contratierra de que, bueno, si tú al final lo que creas son seres humanos, aunque sean la piel de los animales, al final van a acabar reproduciendo con el tiempo los roles que el ser humano ha desarrollado también porque van a tener que organizarse socialmente, van a tener que acoger una política económica determinada y tal, que les va a llevar a un tipo de comportamiento, en fin, todo eso que al final nos convierte en la sociedad en la que somos, ¿no? Es que todo eso está en la peli, ¿eh? Quieras que no. Sí. Claro, yo me río de Kang en Antum y la avispa Quantum Manía, que lo pintan como el gran villano de la fase, o sea, de la nueva ¿cómo se llama? Saga, ¿no? Del multiverso y tal. Me río de Kang. Kang no ha hecho nada para tener oye, que cojan al alto evolucionador y lo conviertan en el gran villano de esta fase, por favor. Sí, bueno. Que además ahí queda el tío, sobre todo porque veremos a ver qué pasa con Kang. Hostia, ¿te imaginas el girazo de guión ahora? Sí, sería. Porque no está muerto el alto evolucionador, ¿eh? No. Qué grande, tío. Sí. Pues a mí me ha parecido realmente interesante el villano. Y yo creo que es que lo convierte en uno de los villanos más potentes del MCU precisamente por todo lo que tiene detrás, ¿no? Si Thanos era un villano muy cercano en algunos aspectos al Joker, ¿no? En cuanto al azar, ¿no? Y al caos, lo bueno que tiene el caos es precisamente eso, ¿no? Que es justo. Que es justo. En este caso tenemos un villano con un trasfondo muy, muy interesante, ¿no? Que nos acerca un poco a eso, a lo que se creen las divinidades y tal. Al final nos está acercando un poco también a todo lo que ya hemos visto en Los Eternos, por ejemplo. En Los Eternos vemos algo muy parecido. Al final el trasfondo de Los Eternos también es ese, ¿no? Es la creación de determinados personajes que se acercan a la imagen y semejanza de aquellos seres, ¿no? Que están por encima de Mary Shelley con su Frankenstein, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa si esa evolución que queremos darle a una raza sale mal, ¿no? Pero ya no solo qué pasa con la raza, qué pasa con el creador. Por eso digo lo de Frankenstein, ¿no? Sí, al final nos encontramos también el super yo, ¿no? Que acaba matando a un poco también. Esto es un poco entramos en cuestiones muy filosóficas bueno, que son bastante profundas, ¿no? En matar al dios y este tipo de cosas, ¿no? Que bueno, es interesante, ¿no? Detrás de todo esto hay una lectura bastante interesante. Muy bien, y bueno, no vamos a hablar de todo el reparto, yo creo, porque hay muchos personajes, pero sí que es verdad que hay muchos amigos de James Gunn, porque no sé si te has dado cuenta que el personaje que es como una especie de administradora que está ahí en el planeta de Orgocorp, que es Daniela Melchior, que es esta que tiene la piel roja y los ojos amarillos. Esa es la actriz que en El Escuadrón Suicida es la... Ay, ¿cómo se llamaba? La de las ratas, tío, se me olvida ahora el nombre. Sí, esta chica era portuguesa, ¿no? Sí,
Sí, con Melchior sí, suena bastante sí, portugués. es portuguesa, bueno. Sí, es verdad. Ay, mira, no me había dado cuenta que era ella, la de las ratas. Sí. Vale. Lo que te quiero decir es que todos estos actores que han tenido papeles protagonistas en películas de James Gunn, luego no tienen ningún problema en aparecer en un papel súper secundario, porque ya no solo la gente que sale, ¿no? Como esta actriz que digo, sino que te pones a ver gente que ha puesto voz, solo voz, por ahí, y se te va la puñetera olla. O sea, que como que se bajan ellos mismos su propio ego también, ¿no? Para participar con una película de James Gunn. Algo que queda muy claro es que James Gunn es capaz de crear un ambiente en los rodajes que hace que a todo el reparto le guste estar donde está. Y se ha convertido en uno de esos directores que hace una película y todo el mundo quiere participar, ¿no? Porque sabe que el ambiente es tan bueno. Claro, genera un ambiente muy bueno, propicio a pasárselo bien, que allí van a disfrutar y les encanta participar en una película de James Gunn. Y esto es otra cosa que se lleva en la mochila. Y, en DC. Sí, exacto. Entonces, porque lo hemos visto en el Escuadrón Suicida y lo hemos visto en Peacemaker. Es raro que no haya aparecido. Vaya repartos, mujer. Sí. Sí, que aparece la mujer. Es esa que está en la zona cuando le pegan un tiro en la pierna, que dicen, no vayas pegando tiros, y Gamora le pega un tiro en la pierna a una solo entrar, que es una chica rubia. Ah, sí, vale. Ah, ostras, es verdad. Esta es la mujer de James Gunn, que es también una de las protagonistas de Pacemaker, que ahora no me está viniendo el nombre, pero... Sí, es la chica que... Sí. Esta chica rubia. Pero por eso te digo que es... Sí. Vale, en este caso es su mujer, ¿no? Pero que todo el mundo quiere participar con James Gunn y esto es un valor a tener en cuenta. Muy bien, más cosillas de las que podemos hablar, por ejemplo, es la banda sonora. Lo hemos comentado un poquito por encima, ¿no? Pero está llena de temazos. Ya no solo la banda sonora en sí, sino el soundtrack, ¿no? Como hemos dicho antes, las dos anteriores películas de Guardianes de la Galaxia se caracterizan ya no solo por la importancia de la música en sí, sino porque te habla un poco del personaje de Quill, ¿no? Tiene ese cassette que le dieron antes de ser secuestrado, ¿no? Y que te va mostrando esas piezas de su pasado, esas piezas musicales. Y aquí vemos, como he dicho antes, que también incluso tiene un mensaje. La canción final, la de Florence and the Machine, Dog Days Are Over, la canción te está diciendo que se han acabado los días de malos perros, ¿no? O sea, de malas pulgas. Han empezado los buenos días, Dog Days Are Over. Creep, una canción que te habla de alguien que está al margen de todo el mundo. Y en este caso nos enfocamos en el propio Rocket, que si te fijas contrasta bastante con el inicio de las anteriores pelis. ¿Te acuerdas la primera cuando empezaba con ese Quill bailando, ¿no? Sí. Que te rompía todos los esquemas. Además, y en la segunda, con esa escena con el pulpo ese gigante. El inicio, sí, ostras, sí, con la ELA, ¿no? Con el Electric Orchestra. Con Blue Sky era la canción, con la que abría el volumen 2, creo. Sí. Sí, era... Hostia, no recuerdo ahora mismo, si te digo la verdad, habría que mirarlo, pero sí, o sea... Sí. Todas les ponen un... Sí. Ah, sí, es verdad. Y aquí incluso acabamos la última de las pistas que suena, o sea, tú te vas de la sala con el puñetero Bruce Springsteen. Quiero decir que esta película musicalmente está en lo alto todo el rato, pero también tiene su, digamos, banda sonora compuesta, su score, que se llama, que en este caso ha sido John Murphy, quien ha musicalizado la película. Y aquí hay una cosa curiosa, que a mí me gustaría saber más, pero no lo he encontrado, que es que las dos anteriores estaban compuestas por Tyler Bates, que es por ejemplo, el compositor de 300, del que ya hablamos de él y sus artes un poquito oscuras, cuando hablamos de 300. Y es curioso porque en el Escuadrón Suicida, el propio Tyler Bates también empezó a componer la canción, pero luego creo que se piró y fue John Murphy quien le sustituyó. Y aquí directamente ha cogido su rol. Entonces, ¿qué ha pasado entre James Gunn y Tyler Bates? A ver si va a ser el único que se lleva mal con él. A ver si fue él el que filtró los tweets a Disney, Tyler Bates. Y todo esto lo decía porque hay una cosa que me ha resultado curiosa, que es el tema, yo creo que uno de los temas más reconocidos de todo el MCU musicales es el de los Guardianes de la Galaxia. Y aquí no suena, macho, casi. Solo en una escena, que es cuando va Rocket con la nave y se le ponen como unos bichitos encima. Es verdad. Yo eso lo he echado a faltar, Sí, porque además
Es uno de esos temas, fíjate que dentro del MCU, y eso es curioso, ¿no? Hay poquitos temas, con la cantidad de películas que hay poquitos temas que se te queden ahí agarrados, ¿no? Y con Guardianes de la Galaxia le consiguieron dar ahí un tema más o menos que es muy muy fácil de asociar a Guardianes de la Galaxia. Y la verdad es que es verdad, no recordaba que se hubiese usado tan poquito en este volumen 3. Aunque es verdad que... Y lo he echado a faltar. Sí, es verdad que algo que atrae es lo que tú has dicho, ¿no? Que es ya casi es una marca, ¿no? de la propia casa, ¿no? Y es crear esa playlist, ¿no? de canciones que la verdad es que están muy bien seleccionadas. A mí muy buen gusto ahí. Que obviamente ya hemos puesto todos en Spotify, nosotros, porque sí, hombre, son temazos. Más. Pues para cocinar y para limpiar la casa es absolutamente cojonudo. Eso ya te lo digo ahora. Sí. Pues eso. Habría que investigar qué ha pasado entre Bates y Gunn. ¿Será su único enemigo? En el próximo episodio lo sabremos. Exacto. Ojalá pudieran hablar libremente toda esta gente. Madre mía, fin, si hablasen libremente, macho. Si no tuvieran estos contratos, yo creo que la única forma de que hablen libremente es cuando cumplen ya ciertos años, ¿no? Como hablaba el otro día Samu, ¿no? Con un Jack Nicholson que está de vuelta de todo y dice, mira, a mí Star Wars me la suda. O viene un Hugh Grant y dice, mira, no me expliques historias, ¿sabes? Pero bueno, de momento esto no lo podremos saber. ¿Cómo está pegando la película, Javi? ¿Lo sabes? Pues creo que ya en el primer fin de semana del estreno en Estados Unidos llegó a hacer ciento y pico millones de... ¿no? Ciento y pico, o sea, brutal. Creo que sí, creo bastante. Y a nivel en un fin de y a nivel internacional bastante. Quiero decir que está haciendo bastante buena taquilla. Sí. La recepción está siendo buenísima. En Rotten Tomatoes, en cuanto a la crítica, tiene un 82% y un 95% en cuanto a la opinión del público. Bastante por encima, o sea que bastante bien. Fíjate, Film Affinity, que suele ser una plataforma que es bastante dura con las notas de las películas, le ha dado un 7,6 por ahora, o sea que bastante bien. Y en IMDb un 8,4 sobre 10. Es cierto que estamos al principio, ¿no? Y es ahora mismo quien vota es el público más cautivo, ¿no? De Guardianes de la Galaxia, y puede tender a estabilizarse, ¿no? Las calificaciones o a bajar siempre, un poquito. Pero ostras, escúchame, que en Affinity esté por encima del 7 es mucho, pero mucha nota. Sí. Y luego también el ver que en Rotten Tomatoes tanto la opinión de la crítica como la opinión del oyente, del espectador, están más o menos igualadas, también es un indicativo bastante importante. Sí, señor. Si quieres te las comparo con las dos anteriores, las puntuaciones estas que estamos hablando. Porque vas a ver la diferencia. Ya sé que han pasado, como decimos, más tiempo, y eso hace que como dices tú, que las opiniones se reposen más, ¿no? Pero, por ejemplo, Thor 4 tiene un 63% de las críticas positivas en Rotten Tomatoes del público, de la crítica, y del público un 77%, que está por debajo. Y lo que es más curioso es Ant-Man y la avispa Quantumania, que la crítica fue bastante más dura, le dio un 47% de críticas positivas, o sea, ni la mitad, aunque sí que la audiencia fue bastante más benévola con un 83%. Si vamos a Film Affinity, Thor Love and Thunder 5,3 y Ant-Man la avispa 5,4, más de lo mismo, comparado con el 7 y pico que decías. Sí. Y si nos vamos a IMDb, las dos tienen un 6,2 versus el 8 y pico que hemos dicho. O sea, está teniendo respecto a las últimas películas. Y bueno, y Wakanda Forever, la verdad es que no lo he visto. Yo es que me he olvidado esta película también. Wakanda Forever, si quieres. Wakanda Forever sí que ha tenido buena valoración. Yo creo que por encima de Ant-Man y demás. Sí, la verdad es que Wakanda Forever ha tenido mucho mejor. Yo creo que incomprensiblemente, pero bueno. Coño, estuvo los Oscars, ¿sabes? Pero bueno. Exacto. La oscarizada Wakanda Forever. Buah, tío, eso no va. Es que encima es oscarizada. Pero bueno, que sí que es verdad que en Rotten Tomatoes va más o menos igual. En Black Panther sí que está en el 5 y pico. Y en IMDb también en el 6 y pico. Pero bueno, que yo creo que en general me da a mí la sensación de que el termómetro de opinión ha subido un poquito con esta Guardianes de la Galaxia 3 respecto al MCU, ¿eh? Sí.
Sí. Muy bien. Y esto es lo que opinan esa gentuza llamada profesionales. ¿Y qué opina el fan de verdad, que es el oyente de cine actual? Bien, no hemos tenido muchos comentarios porque parece que todavía no ha ido mucha gente. Bueno, ha ido mucha gente a verla, pero que al menos de nuestros oyentes no han ido todavía a verla o no han dejado su impresión. Pero bueno, por ejemplo, en Twitter nuestro amigo Jersey comenta que pues es un gran cierre. Gunn se despide a lo grande de sus guardianes, dándonos el episodio más emotivo y cerrando el arco de los personajes de manera dignísima. Y el mixtape, una delicia como siempre. Otavio Fernández comenta igual o mejor que la primera. Gunn nos brinda una despedida de Marvel mostrándonos lo mejor lo que sabe hacer. Inasi Serra comenta es muy superior a la mayoría de Marvel visto últimamente, muy top y muy emotiva, muy digno final. Y K. Edgar comenta ¿debo verla o mejor me pongo un bucle de Batman? No, sí, amigo, sí. Hay que verla, sí, hay que verla. Por ejemplo, luego en Facebook, Julio Redondo Muñiz comenta que la mejor peli de Marvel desde Endgame y diría que la más emotiva de todo el MCU. A mí personalmente me ha tocado la patata, pero es que a cualquier cosa con animalitos me enternece mucho por ponerle una pega más desarrollada, de Adam Warlock y quizá un final de algún personaje más atrevido, ya me entendéis. Es algo que ya hemos comentado, ¿no? Pues en fin. La primera parte yo os lo dije al salir de la peli, ¿eh? Dije, quizás la que más me ha gustado desde Endgame y me ha emocionado, tío. O sea, parece que me haya leído la mente este hombre. Sí. La verdad es que sí. Yo creo que más o menos ya coincidimos todos en eso, ¿no? Alex Bautista Castellanos comenta muy chula, tiene cosas que, bueno, son mejorables, pero en general una buena peli y un final bastante digno para esta saga. Y, bueno, terminamos con Juan J. Ortega que comenta... Claro, es que esta es familia de Drax, tío, está normal. Ha dicho Bautista, vale. ¿no? Claro. Es verdad, Bautista. Claro. Tienes razón. Su opinión no es objetiva. Sí, no, es verdad, tienes razón. Y bueno, y terminamos un poco con Juan J. Ortega que comenta es un poco diferente, algo más negra, lo que comentábamos, un humor que es bastante más que marca la diferencia, ¿no? Respecto a lo que hemos visto, estamos acostumbrados en el MCU, pero no es la mejor película. Pero no es la mejor película después de After Endgame. Escribe un poquito. Aún así, es que él cree que le pertenece. Estoy intentando leer. Cree que que esa. En el podium está por debajo de la entrega de Spider-Man, ¿no? Que vimos, pero que aún así, bueno, pues merece la pena la peli. Y bueno, pues por lo que ves, una valoración en general bastante positiva de nuestros oyentes y que coinciden bastante con lo que hemos estado comentando, ¿no? Sobre que, bueno, pues ese cierre de James Gunn y sobre todo esa posición dentro del MCU. Totalmente, ¿eh? Mucha coincidencia con lo que hemos dicho. Muchos alaban o destacan el trabajo de James Gunn, ¿no? Y que al final es una película divertida y emotiva, lo cual yo, con las épocas que estamos, me doy por muy satisfecho, ¿eh? Así que yo creo que ya más o menos hemos comentado todo, ¿no? De esta película, al menos así de forma fresca y de estreno. Sí, nuestra impresión ha quedado ahí, sí. Segura. Sí, yo creo que podríamos rascar mucho más si esto fuera un programa de estos más asentados, ¿no? Pero creo que por ahora ya está bien. Quizá el día de mañana, cuando hagamos un especial de las otras de Guardianes de la Galaxia, si nos atrevemos, pues ya le sacaremos más datos. Pues muy bien, Javi, ¿quieres añadir algo más? Que me echen más Guardianes de la Galaxia y menos Ant-Man, Quantum Manía, y me tendrán como espectador más fiel, ¿no? al MCU. Pero muy satisfecho, muy contento, sí. Muy bien. Más Gunn, menos Waititi, ¿no? O sea, sería tu lema. Pobrecillo, lo tienes machacado, Waititi. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier Muñoz, por tu opinión. Yo le he pasado cojonudo. Pues nada más, yo creo que lo que nos queda hacer ahora ya es poner nuestro Zune, ¿sabes? No se puede decir iPod, no debe tener los derechos de explotación Marvel, así que cogeremos nuestro Zune o Zune o como se llame y vamos a poner una canción muy concreta, que no es de los 90 ni los 80, es una de ahora, que se llama Ocaso,
Es este temazo que tenemos de western para acabar nuestro podcast. Mi nombre es Francisco Javier Santiago. Un placer haber estado aquí con vosotros. Un placer haber estado aquí contigo, Javier Muñoz. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.